Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas y a los temas más insospechados. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro para el día de hoy. Buena música en Misterios al atardecer. Nos observan. ¿Quién? ¿Nos observan? ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Sí, también yo, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos un sábado más a Misterios al Atardecer, que como ustedes saben, conducido aquí por un servidor, su amigo Fernando Chapi Martínez, a través de las ondas poderosas, imbatibles, de los 99.5 de Radio Imperial 2, para toda Lima Sur y aún más allá. También nos retransmiten con posterioridad en edenex.es, la radio del misterio. 24 horas con lo mejor de los enigmas del amigo Alberto Guzmán. Y también se sube a Misterio Infinito Perú en YouTube. Así que bienvenidos sean nuevamente. Hemos empezado con algo de música. Como ya el clima está calentón, incluso yo vengo de la playa, así vengo irradiando arena y amor. Pues hemos empezado con un tema clásico de los 90, que es Ay, qué calor de Luna Verde, que no solo era playero, sino también medio ecológico. Tiene su feeling ese tema del año 94. Y después, uno de los engreídos de la programación de Misterios al Atardecer. Los Niños Estelares con Satya Yuga está por comenzar. Y en esta ocasión tengo para la primera parte del programa un invitado, un amigo que ya ha estado también en una ocasión, hemos emitido. Ustedes recordarán probablemente cuando hizo ese programa de 2 horas titulado Mesa Redonda del Misterio en Chilca, donde varias personas como Martín García, como Giorgio Piacenza y otros más hablaron sobre distintos tópicos del misterio desde la playa Yaya, de allá de Salinas de Chilca. Y uno de los que habló en aquella ocasión fue Masaru Uechi-Tenguan. Justamente en esta hora en el programa vamos a hablar sobre un tema bastante curioso e interesante, pero primero que nada un tema que nos atañe a todos, porque nadie puede escapar de él, por más que quieras, por más que te encierres en un cubo de cristal en las profundidades de lo que sea o en un cuarto oscuro, jamás podrás escapar del tiempo. Es inexorable, es la cuarta dimensión que fluye a través de nosotros. Bienvenido, Masaru, a Misterios al Atardecer. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los radioescuchas que están en este momento sintonizándonos. Y sí, efectivamente el tema es del tiempo. Todos estamos imbuidos en él, todos vivimos atrapados en él, pero el problema es que tal vez no estamos tan conscientes de él, excepto que cuando ya nos está llegando la hora para entregar un trabajo, para hacer cualquier otra cosa, pero reflexionar acerca del tiempo, la gran mayoría piensa sobre el tiempo como una unidad de medida, en lugar de algo que pertenece y que marca nuestra realidad en sí, ¿no? Si uno se pone a pensar acerca de la realidad y habla acerca de nuestro mundo, muchas personas hablan de que vivimos en un mundo 3D, un mundo tridimensional. Realmente es un mundo cuadridimensional porque para la realidad también necesitas tener un marco y el marco precisamente es el tiempo, ¿no? Como para redondear esta idea y para que la gente nos siga un poco, si hablamos de las dimensiones de nuestra realidad, pues estaríamos hablando acerca de que para medir algo, para que cualquier objeto sea, tiene que poder medirse en cuanto a volumen, por ejemplo, ver cuánto es el alto, el ancho, el largo, pero tiene que estar enmarcado en un momento que viene a ser el tiempo en sí. Y si uno se pone a pensar en las definiciones actuales acerca de la física, y sobre todo a partir de la relatividad y en la parte de la cuántica, pues el tiempo se define actualmente como espacio-tiempo. No podemos hablar o no podemos pensar en el espacio separado con el tiempo. ¿Y esto por qué define también la realidad? Porque si tenemos un objeto que puede medirse como alto, ancho, largo, lo enmarco en el tiempo, y yo quitase esa parte del tiempo, entonces todos los objetos que estaban en ese lugar, si no hay tiempo, estarían al mismo tiempo y ahora. Por ejemplo, aquí, que estamos a pocos kilómetros de lo que viene a ser la costa, hace mucho tiempo, es muy probable que aquí el mar hubiese llegado, de seguro escarbamos un poco en la arena y vamos a encontrar conchitas de mar y otras cosas más. Incluso yendo a los Andes, vas a encontrar piedras redondas lavadas por el agua que evidencian que hace mucho tiempo había una corriente de agua, quizás estaba el mar. Hay incluso fósiles marinos que vas a encontrar a 4.000, 5.000 en la altura de los Andes. Significa que hace mucho tiempo el mar estuvo ahí. Digamos que quitó el tiempo justamente, y aquí estaríamos en la época que estaba el mar, estaríamos en la época que esto estaba muy por debajo en la meseta continental. Quizás hace mucho tiempo hubo un bosque u otras cosas más que estuvieron en este lugar físico, pero no en el mismo momento.
Entonces, al momento de quitar este marco del tiempo, todo estaría aquí y ahora. Por eso el tiempo tiene que definir la existencia de las cosas, o es la que marca el que haya, que exista todo aquí y ahora, básicamente, ¿no? Ujú. Así es, Masaru. Y bueno, quizá para nosotros sea difícil, o sea, hay quienes dicen, ¿no? Para quienes son creyentes o al menos postulan como una teoría de la existencia de Dios, que justamente una de sus características es que él sería un ser todopoderoso, claro, omnisciente, pero justamente es omnisciente porque conoce todo lo que ha pasado, todo lo que pasa y todo lo que pasará. Es decir, está en un nivel no más allá del tiempo, sino fuera del tiempo. Es como observador externo, ¿no? Alguien que puede ver todos los acontecimientos, pero a la vez. Pero para una mente como la nuestra, que vive, como tú bien lo mencionas, en un universo de 3 dimensiones, donde una cuarta es transversal a todo, que es el tiempo, nos es difícil. ¿Cómo me puedo yo imaginar que podría ser una mente que conceptúe todas las cosas a la vez, ¿no? Incluso cosas que son contradictorias entre sí, como lo que tú has mencionado, ¿no? Que un lugar que ahora está pues emergido, urbanizado, una civilización medianamente industrial, con que a la vez esté coincidiendo con una época en la que esto era un desierto sin que haya nadie que lo habite, y antes de eso un paraje submarino, y antes de eso ni siquiera existía porque el planeta también tuvo un inicio, ¿no? Entonces es bastante como de devanarse los sesos el ponerse a pensar en esto, pero es muy importante porque de aquí también, y justamente este es un programa que si bien toca muchos temas, uno de las líneas es hablar sobre los enigmas, quizá puedan un poquito interpretarse estas experiencias que han tenido algunas personas en las que parece que la línea normal del tiempo se trastocase, que hubiera lo que llaman un portal entre tiempos o dimensiones y de pronto tiene un atisbo de algo que pasó antes o que pasará después. Y el tema de las profecías que también charlábamos en interno, quizás estén íntimamente ligadas con estas cuestiones, ¿no es así? Sí, el fenómeno del missing time en el tema de las abducciones, o el poder tener un atisbo acerca de lo que viene a ser el futuro, que vendría a ser a través de los profetas. Hace unos 3 o 4 programas atrás estuviste hablando acerca del tema de la profecía de Daniel. Correcto. Y también no solamente quizás para ubicarse, ¿sabes qué? La manera más sencilla es hacer un ejercicio. Ponerse a pensar, por ejemplo, solamente con la pregunta de ¿qué cosa es el ahora? Si yo te digo, ¿cuándo es el ahora? ¿En qué momento es el ahora? Ni bien he terminado de pronunciar la palabra ahora, ya pertenece al pasado. Correcto. Y si yo digo el futuro, entonces el futuro es dentro de un segundo, pero de ese un segundo ya estoy en ese un segundo hacia el futuro, lo acabo de decir. Es más, hay partículas subatómicas, los muones, que al momento de viajar y pasar a través de la atmósfera, ya están de una u otra manera viajando en el tiempo. Y el viajar en el tiempo hacia el futuro, ¿okay? En este momento se está logrando, y no es un experimento grandioso ni nada parecido, que simplemente tenemos un astronauta en la estación espacial en este momento, que al momento de girar la velocidad y la gravedad hacen transcurrir de manera diferente el tiempo, y esta gente los estamos enviando a un viaje en el futuro. ¿Cómo se comprueba? Le pones aquí un reloj atómico en la Tierra que ve millonésimas de segundo en cuanto a la medición del tiempo, se le entrega también el mismo reloj a estas personas en el espacio, y cuando se cronometran entre ambos, el tiempo pasa de manera diferente. Y no solamente tienes que salir del espacio, lo pones en el Everest, y solamente la diferencia de gravedad por la presión, por la altura en que están, el tiempo discurre de manera diferente. Velocidad y lo que viene a ser gravedad afectan el tiempo. Actualmente, sin haberlo querido, nuestros astronautas, cada vez que los mandamos a dar vueltas en la estación espacial, lo estamos mandando a un viaje en el tiempo, y están viajando en el futuro. La pregunta, el tema es, ¿cómo es el tema en el pasado realmente? Y si esto es posible, ¿no? Entonces aquí hay varias cosas que hay que pensar. Regresando al ejercicio, si me pongo a pensar acerca de la hora, ¿cuándo es el ahora? ¿Cuándo es el pasado? ¿Cuándo es el futuro? Entonces el tema es, quizás el problema es la manera en que nosotros lo identificamos, o la manera en que nosotros podemos percibirlo, la limitación de nuestra percepción, porque nosotros podemos percibir el ahora solamente en este momento, y el tamaño ni siquiera lo podemos pensar. Si yo lo traspasase a la otra cara, que vendría a ser el espacio, tiempo es lo mismo, entonces el espacio, si yo digo aquí, me estoy refiriendo a esta sala donde estamos hablando al momento en que estamos conversando acerca del tiempo, o el aquí es
el distrito donde estamos en este momento, la capital de este país, el país en sí. O sea, podemos ir ampliándolo hasta abarcar el planeta completo, quizás el sistema solar, la galaxia. Entonces la palabra aquí se vuelve muy relativa porque nosotros referimos aquí solamente por lo que percibimos. Si yo digo aquí, Fernando me va a entender que estamos hablando de esta sala porque él está percibiendo esta sala en este momento. Ajá. Pero sin embargo, más allá de esto, las paredes nos están limitando, nuestra percepción está limitada. Pero si yo digo ahora, nuestra percepción de ahora quizás es más grande, más pequeña, no hay manera de definirlo, pero quizás el problema es que sea todo realmente. Aquí estaría refiriéndome a que el tiempo es un todo, pero sin embargo mi limitación de poder percibir el tiempo solamente en esta fracción de momento, en esta millonésima de segundo, es lo que me permite entenderlo. Así, para no enredarme tanto, porque esto es bastante complicado y de seguro a alguno le debe estar levantando la cabeza en este momento. Si ustedes son de mi generación, ustedes conocerán quizás los cassettes de sonido, los cassettes donde uno grababa y escuchaba su música. Yo era fanático de los Beatles, soy fanático de los Beatles, y ponía mi cassette de los Beatles, donde había una sesión completa de Abbey Road, que fue el último álbum de los Beatles, y podía escuchar semanas, meses de los ensayos que los Beatles tuvieron y están grabados en ese cassette. Representan todo ese tiempo de trabajo, que es una cantidad de tiempo enorme, y aparte de eso, al momento de escucharlo, estoy escuchando la música y puedo escuchar canción por canción y estoy disfrutando el momento del sonido que está pasando según va pasando por el lector que puede leer la impresión magnética de la cinta, y escucho nota por nota y disfruto la canción como cualquiera de los mortales. Pero ese cassette ya tiene toda la sesión grabada. No la puedo escuchar todo en un solo momento, o sea, no lo puedo escuchar todo como un grupo al mismo, ¿cómo podría decirse? No puedo sobreponer todas las canciones y todo al mismo tiempo. Tendría que escucharla una por una como se escucha en forma normal, pero sin embargo todos esos 45 minutos de sesión están ahí, pero representan también semanas de trabajo y pueden representar una experiencia de vida también, en verdad. Es como decir que el hecho de que todo ya existe. Pero lo solo que puedes cambia sentir. Es lo que tú estás percibiendo. Exactamente, puedes percibir solamente ese momento, tienes la capacidad de solamente interpretar ese momento. Claro, lo que está limitado es nuestra percepción del tiempo. Exacto. Ahora, que nosotros no podamos ver todo el tiempo en su dimensión, porque así estamos diseñados como seres humanos, no quiere decir que solamente, digamos, exista el instante actual y el pasado y el futuro pues sean simplemente poco más que una idea, un recuerdo en el caso del pasado o una esperanza en el caso del futuro, ¿no? Sino que realmente todo ya como decían los antiguos, quizá todo ya está escrito, ¿no? Aunque suene muy poético o incluso para alguno muy catastrofista, pero es que... Pues la pregunta es interesante, y en verdad está todo escrito. O sea, el tiempo, mientras nosotros vamos haciendo las cosas, se va formando, ya existe, solamente que podemos interpretar este momento, pero el tiempo ya está escrito. O sea, ser deterministas, realmente esa es la solución a todo. Esa es quizás la parte que tengamos que descubrir y ver. Pero ojo, en cuanto a los fenómenos que nos atañen, ¿no? El tema OVNI, que es lo que se discute mucho en este programa, la pregunta es, si estos seres al momento de viajar o al momento de llegar a nosotros, tienen la misma percepción del tiempo o las mismas limitaciones. Hay que entrar a un concepto. Si nosotros podemos viajar a través del espacio con nuestra tecnología, pues demoraríamos millones de años para poder llegar a algún sitio habitado por las distancias y por nuestra limitación tecnológica. Pero si se viajase como se piensa que se viaja ahora con los últimos descubrimientos en cuántica y en física, por ejemplo, el desdoblar el espacio, si es a través de un agujero negro, que el agujero negro desdobla el espacio por su gran cantidad de gravedad, o si fuese porque tienes un aparato que puede hacer que el espacio delante de ti se expanda, se contraiga y la parte de detrás de ti se expanda, que es un concepto válido dentro de la física, que incluso el concepto lo descubrió un científico mexicano y que vendría a ser la manera de poder viajar a través del espacio, pero
realmente el concepto real es que el espacio viaja a través de ti realmente. Entonces, desdoblando el espacio adelante tuyo te absorbe, la parte de atrás tuya te empuja y tú viajas a través del espacio, pero estás desdoblando el espacio. Si esta es la tecnología de desdoblar el espacio que permite viajar a los visitantes que vienen desde fuera, ¿okay? Y que es una teoría totalmente científica porque ya existen las ecuaciones para esto. O sea, no estoy hablando de algo que se me ocurrió, que leí en un libro de FK Dick o de ciencias no, definitivamente no. Esto es una teoría real, científica. Pues entonces, una máquina que desdobla el espacio, automáticamente es una máquina que desdobla el tiempo. Porque tiempo y espacio es lo mismo. Entonces, una máquina espacial es una máquina del tiempo en sí. Y estos viajeros, al momento de llevar personas en los relatos de abducción, este missing time podría ser también un testimonio justamente de eso, la pérdida del tiempo, el desdoblar, el salir a otro lugar donde el tiempo funciona de una manera diferente. Si hacemos ese ejercicio, ¿no? Era lo que estábamos conversando el otro día, dentro del tema de la ufología. Tenemos la ufología moderna que empieza en el año 47, supuestamente con el caso Roswell, ¿no es cierto? Ahora, últimamente, si ustedes pueden buscar el libro de Trinity, van a encontrar que esto empezó quizás en el año 45 con las explosiones atómicas. Ahora, ojo que Roswell era la única base de la Fuerza Aérea que tenía armamento nuclear en ese momento. Esto también es un dato interesante. Pero bueno, después de eso, supuestamente en el 54 pasa lo del Tratado de Greada, que tal vez no estén muy familiarizados todos, pero supuestamente es aquel tratado que surgió después de haber hecho algún tipo de contacto con los seres que básicamente se supuso o se entendió que existían por la tecnología que se recupera en Roswell. Por la ingeniería inversa. Y lograron darse cuenta lo que tenían entre manos, que excedía cualquier capacidad humana y echó por tierra aquella vieja teoría que todavía algunos sostienen de que no, en realidad es tecnología militar secreta, es la tecnología del enemigo, sea el estadounidense, el ruso, el chino ahora o algún otro más por ahí, ¿no? Y se dieron cuenta que estaban confrontándose a algo que excedía lo humanamente posible en ese tiempo e incluso en el actual. Y de pronto el Tratado de Greada. Imagínate que en el 47 encuentras el OVNI, agarras, haces investigación de ingeniería inversa, como lo estás comentando ahora, te das cuenta que esto no es nuestro, esto es de otra civilización, y tus científicos deducen la manera de poder contactar a la persona que te envió esta máquina. Y finalmente te encuentras con estos seres. Y resultan supuestamente los dos encuentros que ha habido, que son con supuestamente los pleiadianos y los grises, que son tal vez los seres que más aparecen dentro de todo este folclore del tema OVNI, que básicamente las personas que conocen algo de ufología saben que son los seres más repetitivos. El primero una raza supuestamente positiva, el segundo una raza negativa, pero el tema es, de esto sale un tratado en el cual ellos pueden permitir el tema de las abducciones, entregar personas a ellos con la condición de que dejasen una lista y solamente permitiesen una cantidad que en ese gobierno que fue el que hizo este tratado pudiese ser permitido por ellos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y un gobierno o una entidad se pone a hacer un tratado con estos seres de afuera y después de esto aparece todo lo que nosotros dentro del mundillo de la ufología vemos como justamente todas estas, ¿cómo les puedo decir? Esta realidad de un gobierno oculto y estas cosas oscuras que básicamente llenan las teorías de conspiración. Y uno se pone a pensar, si uno no cree en estas cosas, como cualquier persona normal se pone a pensar, pero diablos, o sea, agarrar y permitir que ellos hagan esto con nosotros y que empiecen a generar todo el caos en el cual estamos inmersos ahora, ¿no? La pregunta es, tú como autoridad del planeta Tierra, ¿podrías aceptar los términos que nos han llevado a todo este problema social, económico que estamos viviendo, que supuestamente es porque tienen que seguir una agenda secreta que ellos nos manejan o que ellos nos imponen? Es un poco extraño, ¿no? Sí, ¿no? O sea, si hubiesen Illuminati, si tenemos que vivir en esa agenda, ¿por qué se llegaría a una situación de este tipo? Son accidentes que pasan en la radio. Tranquilo. Pero
o sea, realmente llegar a una situación tan desesperante, tan extraña como la que vivimos ahora, y dejar que los gobiernos permitan eso, pues es no solamente inhumano, sino no tiene sentido exponernos nosotros en un callejón sin salida. A menos que, como dicen algunos, de haberse dado esos hechos que de por sí no pueden ser comprobados, pero muchos investigadores hacen referencia a estos tratados humano-extraterrestres y todo esto, sea pues porque, digamos así, los gobiernos firmantes, aceptantes de ese tratado, prácticamente fueron, por decirlo así, puestos contra como se dice, ¿no? O sea, puestos contra la pared, al darse cuenta que, bueno, o los acepto o estos me atacan porque estos tienen tecnología de viaje intergaláctico y quién sabe, armas fabulosas, mientras que yo ando en la era del revólver y poco más. No tienen claro, también en esos tiempos estaban jugueteando maliciosamente con la energía nuclear, pero no la llegaban a dominar. Entonces, algunos dicen eso, ¿no? Quizá, claro, ante la, digamos, uno que tiene las de ganar, aún así tiene, digamos, la delicadeza, entre comillas, de decirte, bueno, mira, no voy a hacerte daño, fírmame este tratadito, ya, pero si no, quién sabe lo que puede ocurrirle a la humanidad entera, ¿no? Entonces, algunos dicen que también puede haber sido por eso, pero lo interesante, Mazaro, es que tú tienes otra idea de por qué pudo haberse dado esa situación tan inhumana. Es que es curioso, así como lo estás pintando en este momento, si son seres que son más inteligentes que nosotros, que tienen mayor cantidad de tecnología, rápidamente hubiese podido suceder lo que pasa cuando vinieron los conquistadores a América, por ejemplo. No tendríamos ninguna ventaja, ningún punto de negociación. O sea, ni siquiera tendría razón tener un tratado, porque simplemente ellos podrían imponerse acá y no podríamos hacer absolutamente nada. Y es la pregunta que los escépticos ponen: ¿por qué es que ¿por qué no nos han atacado hasta ahora, no nos han conquistado hasta ahora, si son tan superiores, ¿no? Y también decir, bueno, es que son adelantados por sobre nosotros, son buenitos, como que también tal vez no es de tener demasiada fe acerca de unos seres que tal vez no terminamos de entender ni de conocer, ¿no? Pero tal vez el factor tiempo tenga algo que ver con esto también. Vamos con ello. Y imagínense, el tiempo es como si fuese el agua en el río. Uno ve el río pasando delante de nosotros y hay un tema que se llama la flecha del tiempo, que viene a ser que el tiempo pasa inexorablemente solo hacia una dirección que vendría a ser hacia adelante, ¿no? Si yo me paro enfrente de este río que va pasando, donde van pasando las aguas, si yo tiro la piedra, yo podría ver la piedra entrando al agua, chapotear y quizás hacer las ondas, pero con el movimiento del agua incluso no podría ver las ondas más que deformarse y ver cómo es que avanza ese pedazo de agua que fue impactado por la piedra y va yendo ribera arriba, y no tendría manera de poder seguirlo quizás porque me va a ganar definitivamente la velocidad de la corriente del río. Y si yo quisiera calcular nuevamente el lugar donde tiré la piedra, pues geográficamente me paro en el mismo lugar y veo que yo tiré la piedra y cayó en esa parte del río, pero el problema es que no es la misma agua que recibió el impacto. Correcto. El agua ya corrió, fue mucho más arriba. Entonces la pregunta es, si yo tuviese que viajar a través de esta corriente del tiempo, ir hacia adelante, ir hacia atrás, el poder viajar a través del tiempo sobre una corriente en movimiento, pues sería prácticamente imposible si yo estoy en un punto estático del tiempo, como nos pasa ahora, ¿no? Nosotros tal vez nos estamos moviendo a los ritmos, pero el tema del tiempo es que el tiempo no se detiene. Entonces la pregunta es, ¿y si yo me parase sobre esta corriente del río y tirase en lugar de una piedra una bolsa de tinta, y esta tinta manchase el agua, y yo pudiese seguir la mancha de tinta, entonces no necesariamente, yo podría ver, a pesar de estar parado en un lugar estático, podría moverme a través de la ribera del río y buscar la mancha de tinta que sigue avanzando, y entonces yo podría encontrar dónde fue el impacto en ese momento. La pregunta es, ¿cómo dejar esta mancha en el tiempo para poder usarlo como un marcador para poder ir y avanzar y saber en qué parte del tiempo llegar en forma exacta? Entonces, hay ciertas partículas y dentro de justamente lo que altera el tiempo es la velocidad. Y hay una partícula que es hipotética, como lo fue en su momento el bosón de Higgs, hasta que después se comprobó la existencia del bosón de Higgs, que se habla de ella como taquiones. Si es que existe el taquión, se cree que aparecen en las explosiones nucleares. Si hay una explosión nuclear, estos taquiones se liberan y la particularidad de estas partículas hipotéticas es la capacidad de viajar o de ir más rápido que la luz.
Si se mueven más rápido que la luz, entonces tienen por velocidad la capacidad de alterar el tiempo. O sea, tendríamos partículas que pueden viajar a través del tiempo. Entonces yo podría, si tuviese algún tipo de detector de taquiones, por ejemplo, el poder recibir ondas que son partículas subatómicas que están viniendo del pasado, del futuro, depende del movimiento de estas partículas, pero al moverse más rápido que la luz pueden viajar a través del tiempo, tanto adelante como hacia atrás. Entonces, podría yo encontrar en estas explosiones atómicas la producción de taquiones que vendrían a ser como las bolsas de tinta en el río, en este río que se va moviendo que viene a ser el tiempo. Y es curioso que las oleadas principales de ovnis y avistamientos empezaron justamente con el proyecto Manhattan en el 45, con la aparición de la bomba atómica, donde es la primera oleada de lo que conocemos como la era moderna de los ovnis. Entonces, esto podría ser quizás un marcador, cada explosión atómica un marcador en el tiempo como para poder decir en qué punto y hacia qué lugar saltar. Y digamos que estamos en 1954, hemos descubierto el ovni de Roswell y con esta tecnología sabemos que sí, hay otros seres, logramos contactarnos con ellos y tenemos el primer contacto con los que son benévolos. Estas personas benévolas que se les conoce como pleiadianos, pues nos dicen, mira, podemos negociar contigo, pero este tema de las bombas atómicas como que no nos gusta y si ustedes eliminan esto, pues nosotros vamos a ayudarlos a trascender. El gobierno de turno pues diría, pues si el único armamento que tenemos que nos puede proteger de ellos es lo que piden que eliminemos, ¿cómo no podemos saber si es que vamos a estar a su merced después de quitarnos justamente el único as bajo la manga que podemos tener? Y pues estos seres dicen, pues no puedo negociar contigo porque no desistes en tu armamento nuclear, pero por aquí están dando vueltas estos tíos grises que te van a ofrecer a ti algo. No negocies con ellos porque son de mala intención. ¿Okay? Lo comento como si esto fuese un cuento, pero si ustedes ven investigaciones acerca de este tema de otros ufólogos, se van a dar cuenta que por varios canales, no de un solo ufólogo o una sola versión, sino que el Tratado de Greada se ha ido tocando por otros ufólogos que comentan acerca de este tema y muchos de ellos tienen una credibilidad bastante importante. Este segundo encuentro con estos seres grises, esta gente, pues, o estos seres hacen un acuerdo que es llevarse gente, como lo estábamos mencionando hace un segundo, pero la pregunta es, si es que yo puedo creer en estos seres que supuestamente son superiores como para poder seguir lo que ellos me están diciendo y empezar a negociar con ellos, y que como que la pregunta es, ¿por qué justamente ellos no nos han conquistado? La pregunta que hicimos hace un segundo. En un caso hipotético, porque de aquí sí me voy a salir acerca de las investigaciones y pruebas y otras cosas, este es un tema totalmente hipotético. Si yo tuviese un aparato que pudiese leer taquiones, de la manera en que se puede leer las ondas de televisión, por ejemplo, o las ondas de radio, de la misma manera que nos están escuchando en este momento a través de las ondas de esta emisora, si estos taquiones se pueden leer, se pueden reproducir, tendría algo que se llama un cronovisor, un aparato que podría permitir ver los eventos del tiempo, pasado, futuro, presente, cosa que no se ha tocado por primera vez. JJ Benítez, al momento de hablar acerca de sus libros de Caballo de Troya, habla de justamente visiones del pasado, ¿no? Pero en este caso, y si también las taquiones... ese gran, para algunos mito, para otros, cosa que podría tener algunos ápices de realidad, por lo menos, esa historia del misterioso padre Ernetti, ¿no? Que habría descubierto el cronovisor, que estaría en algún recoveco del Vaticano bien escondidito, porque con ello hasta habrían logrado ver la crucifixión de Cristo y cosas así, ¿no? Esto es un mito muy recurrente también dentro de, como tú has dicho, el folclore, en este caso no ufológico, sino del tema de los misterios en general, pero hagamos de cuenta, desde tu punto de vista hipotético, que algo así pudiera hacerse con los mencionados taquiones. Imagínate que tú eres el presidente de turno. Yo soy un gris cabezón con ojos enormes y me acerco a ti y te digo, mira, nosotros vamos a ayudarte, pero va a haber una serie de cosas que van a suceder y pues te lo quiero advertir. No me vas a creer ahora en este momento, pero te dejo este aparatito acá y hablemos un par de años después, y si es que pasan esta serie de cosas que te voy a decir que van a pasar y que vas a poder leer en este aparatito, y si realmente estas cosas pasan, pues entonces volvemos a conversar.
y puedes ver lo que pasa después del año 54. Quizás vas a ver acontecimientos políticos o eventos naturales, cosas que no pueden predecirse, pero que sin embargo en el cronovisor puedes ver. Estás teniendo una ventana, un aparato que puede ver el futuro. Y cuando ves que realmente están pasando estas cosas, nuevamente yo retorno y te digo, mira, te das cuenta que realmente yo puedo ver, yo sé de estas cosas. Pues te voy a contar qué es lo que va a pasar más en el futuro. Dentro del futuro, lo que va a pasar es que ustedes van a superar una gran cantidad de personas que ya están consumiendo todos los recursos del planeta. Tu raza por sí está condenada a desaparecer por el mismo hecho de que de la información genética tuya se está perdiendo, por el hecho mismo de que cuando tú eres hombre, mujer, tienes cromosomas XX y en el caso de los hombres XY, al momento de procrearse, no hay intercambio de cromosomas en el caso del cromosoma Y porque no hay con qué reproducirlo, ¿no? Lo de XX de la mujer y la XY del hombre, la X del hombre se puede intercambiar con las X de mujer, pero el Y no tiene un equivalente para poder intercambiar y se reproduce. Y lo que va a suceder es que en las siguientes generaciones va a haber intercambio de cromosomas X, pero en el cromosoma Y del hombre se tiene que volver a copiar. Pero esta copia, entre se copia y se copia y se copia y se copia y se copia, se vuelve más defectuosa. Entonces, biológicamente, como raza humana, estamos condenados a desaparecer o a menguar en calidad en sí. Y la actualidad se ve que la calidad del esperma del hombre está bajando y el nivel de reproducción también está bajando. Desde ese punto de vista, como raza estamos condenados a desaparecer. Si yo te muestro esto en una máquina, te muestro esto y te digo el futuro, las cosas que van a pasar, y después te digo, pues para que puedas sobrevivir vamos a tener que hacer esto, y se crea una agenda en la cual tienen que suceder una serie de cosas que son muy, muy, muy marcadas y que en verdad a cualquier persona le haría dudar por la dimensión de las consecuencias que podrían haber, y que todas estas cosas que están sucediendo pues son quizás los puntos de esta agenda que se tienen que cumplir. Estaba este señor que era del proyecto Camelot, Meyer era el apellido, me parece, no me acuerdo en este momento el nombre, lo estuvimos discutiendo el otro día. Sí, había uno, estamos hablando de Bob Lazar, pero no es él, era otro, ahorita no recuerdo el nombre. Es el proyecto Camelot, lo pueden encontrar como proyecto Camelot y lo van a encontrar como proyecto anglosajón si lo buscan en el YouTube. Este hombre estaba comentaba acerca de una entrevista que tuvo en el año 2010, en 2005. Él hizo el video en el año 2010 y él hablaba acerca de una serie de planes que se tenían que cumplir, y que si uno lo pone ya en este tiempo parecieran que no en el mismo orden, pero sin embargo sí se están cumpliendo. Como por ejemplo los problemas en Medio Oriente, los problemas que tiene Estados Unidos específicamente con Irán, y el problema pues del bicho que está alrededor de nosotros, así es. y el lugar de origen y la manera en que se iba a producir. Y sin embargo todo esto se está comentando en un video en el año 2010. Él lo había escuchado en el año 2005 y lo había escuchado de un grupo de personas que estaba hablando acerca de una agenda con unos puntos que se tenían que cumplir. Y la pregunta es, ¿cómo podría yo agarrar, o yo planeo esta agenda y hago que realmente se cumpla, pero si es que realmente hay un grupito negro, escondido, un gobierno detrás del gobierno, un gobierno negro que tiene este plan? Si yo me pongo a pensar, solamente es por plata, para ser más millonarios, ¿qué es lo que va a pasar? Muy o sea, puede ser, la ambición es enorme, ¿no? Pero estoy realmente perjudicando al mundo donde van a vivir sus nietos, sus hijos. Entonces la pregunta es, o hay una visión tan corta que la ambición y el dinero no te permite ver más allá, o realmente sí hay una línea en la cual, en el tiempo en el cual hay unos sucesos que tienen que pasar, y hay personas que de una u otra manera están dirigiendo, están tal vez cambiando, o también están haciendo que las cosas vayan sucediendo así, porque ya conocen cuál es el rumbo del tiempo. Y si esto es así, la pregunta es, ¿se puede cambiar? ¿En verdad todo se puede determinar? El determinismo, no hay manera de escapar del futuro, o hay algo que está en nuestras manos para poder cambiar. Algunas personas que están contactados, digamos que son contactados por alguna manera, yo conozco personalmente, y creo que tú la has entrevistado, hemos estado en la misma entrevista con Martín García.
y con otros contactados, hablan acerca de la experiencia con quizás los otros seres, por decirlo de alguna manera, que realmente ven que quizás la esperanza o el cambio está en el despertar espiritual. Y si es que en el futuro, porque también otra teoría es de que estos viajeros o estos extraterrestres sean viajeros del tiempo, y esto tiene mucho sentido, puedo pensar que en el universo la casualidad de que un ser pueda respirar nuestro mismo aire, ver en la misma frecuencia de luz, escuchar en la misma frecuencia de sonido y que tenga la morfología similar a nosotros, solamente cabeza, brazos, tronco, extremidades, que sea bípedo y que básicamente tenga los órganos, o por lo menos los órganos que reciben o que perciben las sensaciones como las nuestras, es muy extraño, es una combinación, es una casualidad muy extraña. Y si viniesen ellos del futuro y fuésemos nosotros del futuro, que vendría a ser otra de las teorías que gira mucho en el tema extraterrestre, la pregunta es, tienes a los pleiadianos o a los nórdicos, que son muy lindos, muy parecidos a nosotros con ojos azules, con nuestro ideal acerca de lo que vendría a ser hasta un ángel incluso. Y tienes los otros que son más con una cabeza enorme, más cerebrales, que no muestran sentimientos y otras cosas más. También muy encasillado ambas cosas, o sea, súper encasillado ambas sí, imágenes. ¿no? Es como la imagen, digamos, futurista de lo que siempre ha sido el ángel bonito, hermoso, radiante versus el demonio horrible que asusta. Exacto. Pero la pregunta es, quizás acá hay una cosa muy curiosa. Estos seres de luz o lo que puedan llamarle, ¿no? Llaman por un despertar espiritual, ¿no? Los mensajes que nos dan los contactados que contactan con esta gente, ¿no? Valga la redundancia. Pero sin embargo un despertar espiritual donde realmente nuestra parte emocional quizás es la que va a florecer y nos va a ayudar a tener una inteligencia emocional mucho mayor, desarrollarnos y estar en contacto entre nosotros, o solamente el desarrollo mental en cuanto que viene a ser conocimiento, tal vez la parte más de nuestra inteligencia en coeficiente intelectual, pero sin embargo volvernos más fríos, más carentes de sentimiento. Sean tal vez las dos partes de la evolución en las cuales estamos empezando a caminar. Y muchos de estos eventos lo que puede hacer es bifurcarnos a que podamos ser o lo uno o lo otro. Y puede hacer que estamos en medio de una agenda en la cual de una u otra manera nos lleva a cualquiera de estos dos caminos. Y quizás estos momentos y estas cosas que nos están pasando nos definan hacia cuál de las dos vertientes vayamos a ir. Esto me hace entender también que es como que, supongamos, ¿no? Una de esas ideas que surgen, que quizás estos seres, utilizando otro de los tópicos tan utilizados en estos ambientes, en este mundillo ufológico, misteriológico, como le digo yo también, pues que vengan de distintas líneas de tiempo, ¿no? O sea, que digamos que lo que muchos dicen, ¿no? Que con cada decisión que el ser humano toma, se abren dos líneas de tiempo, ¿no? No sé, si hubieras aceptado a tu novia y si no lo hubieras aceptado, por ponerlo así. Si hubieras comido aquello que te causó una terrible enfermedad, o si no lo hubieras comido, hubieras tenido una vida más saludable, etcétera, 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 ¿no? Con cada decisión. Todos los que hablan de esto, que suena muy ciencia ficción y que de hecho da para tener un buen rato de entretenimiento haciendo ejercicio mental, podría ser eso, ¿no? O sea, si la humanidad sigue un camino, digámoslo así, más saludable, más de verdadero progreso en lo espiritual, de mayor fraternidad en el buen sentido y todo ello, podamos sobrevivir como especie e incluso evolucionar, superarnos. Pero si vamos en el camino de la debacle, que es en lo que pareciera que ahora estamos, pues nos vamos a encontrar con la línea de tiempo de los llamados cabezones grises, ¿no? Quizá sean simplemente dos líneas de tiempo que vienen del futuro hacia el pasado y cada una quiere subsistir. Entonces depende de ellos en este tiempo el que ellos existan como tales. Así que depende de la decisión que ahora los seres humanos vayamos tomando para que o uno u otro exista, ¿no? Curioso. Hay otro tema en el tiempo que también me llama mucho la atención. Cuando era pequeño y escuchaba las primeras historias, me visitaron de Venus, me visitaron de Marte u otras cosas. Con el tiempo uno que quizás se sentaba a ver Cosmos con Carl Sagan y otras cosas más, divulgadores científicos. O sea, no porque creamos en el tema de los ovnis, no somos personas tontas tampoco. Nos sentamos a ver un programa científico y nos ponemos a ver las posibilidades que puedan haber. O sea, yo creo en muchas cosas, pero siempre lo hago a través de la luz de la ciencia.
Pero decirme que alguien viene de Venus y que nos viene a visitar, pues, oye, Venus no es habitable. El Venera, cuando llegó justamente, los rusos mandaron el Venera a Venus, y pues el aparato estuvo segundos y se derritió. Marte no tiene atmósfera como para poder sustentar vida humana. La Luna, donde supuestamente hay estructuras, pues, diablos, o sea, ¿dónde van a estar? La gravedad y la cantidad de aire, pues no hay manera de poder tener gente viva ahí, pero sin embargo escuchamos a un ingeniero de Lockheed Martin hace unos 5 o 10 años aproximadamente, no recuerdo exactamente el tiempo, unos 6 años posiblemente, una declaración en la cual decía: nosotros tenemos una base en Marte y tenemos un americano hablando que tenía el ejército de Estados Unidos una base con gente en Marte y que incluso Obama había llegado ahí. O sea, cualquiera se vuelve loco, y hablamos de... Eso es desinformación, y en el mundo del tema de los ovnis, pues sueltan estas informaciones para que la gente al momento de escucharlo, pues no, se ríe pues, y diga, estos son todos locos. Exactamente. Entonces, así es, manchar, digamos, el agua limpia con un poquito de basurita para que toda se inutilice. Básicamente eso es lo que hacen con la desinformación. Así es, y justamente de ahí surgieron algunas teorías, ¿no? Había quienes decían, como se puede ver en ciertos canales de YouTube, ¿no? Quizá lo mejor es que Marte no es tan desértico como nos lo pintan, y que las manchitas es que hay restos de vegetación y hay algo de oxígeno ahí, que esas imágenes desérticas que nos muestran en realidad son sí de desiertos, pero de la Tierra. O sea, hay bastantes formas de enfocarlo, pero otra cosa que a mí me venía a la mente y que también te la comenté en esa conversación tan interesante que tuvimos la semana pasada, no al aire, pero justamente de ahí nació la idea de hacer este programa del día de hoy, es que por ejemplo, contactados dicen, ¿no? Ganímedes. El tema recurrente también, aparte de Marte, Venus, es Ganímedes, pero Ganímedes es una luna de Júpiter que sí tiene una gravedad más o menos y todo, pero tiene bastante vulcanismo, no se ve como un lugar muy habitable, al menos para la biología que conocemos. Entonces decíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, Yossi Ibrahim, que muchos dicen que él al final dijo, no, yo lo que he escrito en Yo visité Ganímedes pues fue simplemente mi imaginación o fue X, pero no ocurrió, ¿no? Pero no hay en realidad una constancia que se pueda encontrar de que él lo negó, también ese es otro punto, ¿no? Así que lo vamos a dejar en el terreno de la duda. Pero dentro de las cosas que él decía cuando hablaba de esa civilización, que de un planeta que explotó, el planeta amarillo, que él le llamaba en lo que ahora es el cinturón de asteroides, había llegado finalmente refugiada a Ganímedes, llamándolo reino de Munt y todo eso, él mencionaba que estaban en la 4ª dimensión y que por eso que si de aquí nosotros pues mandamos una sonda a ver por ahí, pues va a haber en nuestra 3ª dimensión y va a haber un paraje totalmente anómalo para la vida, pero que si lo viésemos en esa 4ª dimensión a la que tanta gente hace mención, pues sí encontraríamos, es decir, estarían, para ponerle algún lenguaje un poco a lo nueva era, ¿no? A lo New Age, estarían en otro plano. Y ese otro plano implica también otro tiempo, y volvemos al tema del tiempo, ¿no? Exactamente. Si por ejemplo fuésemos a Marte y encontramos nosotros restos como lo que dicen que es el rostro que se ve en Sidonia, en la gran planicie de Sidonia, o si no en la Luna, donde supuestamente se encuentran restos arqueológicos de una civilización que estuvo hace mucho tiempo, pues quizás vemos el vestigio de lo que estuvo en el pasado. La pregunta es, si viajar en el espacio con la tecnología de ellos es viajar a través del tiempo, quizás estamos teniendo visitantes que estén en nuestro plano, o en otro plano, o en un plano quizás hasta espiritual, quién lo sabe. Jacques Vallée hablaba acerca de estas cosas, que él viene a ser quizás el epítome del investigador prácticamente en este momento, y él hablaba de estas cosas en los 60, pero el tema es que si es que fuese un tema de tiempo también, quizás sí hay una base nuestra, pero no está en este tiempo, en este momento, y al momento de viajar simplemente llegan a ese lugar, pero en un punto del tiempo diferente donde sí está. Por ejemplo, por poner un ejemplo, lo mismo que pasa en Venus, o lo que pasa en otros lugares. Quizás el problema no es que estén en ese lugar, sino la pregunta es en qué tiempo o en qué plano se encuentren. Y entonces muchas de las visitas que hemos tenido, el señor Carlos Enrique Rincón, si no me equivoco el nombre de él, que es el contactado que es venezolano, pero me parece que radicaba en Puerto Rico y tuvo el contacto en Colombia, si no me equivoco. El Carlos Enrique Rincón hablaba acerca de uno de los contactos que tuvo era gente de Venus, ¿no es cierto?
pero ahora sabemos que en Venus no hay posibilidad de tener vida. Pero la pregunta es, si al momento de viajar, ellos están viajando desde un plano diferente, un tiempo diferente, si estas visitas que hablaba este alto funcionario de Lockheed Martin hace 5 años, se refería a una base ciertamente, pero él ni siquiera tenía conocimiento al momento de recibir esta información acerca de que los soldados que mandábamos, estaban mandando no solamente a una base, un lugar físico de Marte, sino a un lugar físico y temporal en Marte que sea distinto al que nosotros conocemos. Quizá al pasado de Marte cuando aún era habitable. Exacto. Interesante. Y que incluso quizá estos restos que algunos dicen, ¿no? Cuando investigan las fotografías que la NASA publica, estamos viendo aquí los restos de lo que pareciera ser un cobertizo, una edificación, y si fueran los restos de esas naves, de esas bases, construidas por la propia civilización humana de la Tierra, que cree que lo está haciendo en el presente, pero en realidad lo está haciendo en el pasado de Marte, y cuando lo ven desde aquí están viendo cómo va a quedar eso después del tiempo. Suena enrevesado, suena ya como una explosión de ideas, ¿no? Como con esos comerciales de chicle que sea una explosión de sabor, ya, pero en tu cerebro, algo así suena, pero a veces la realidad, mejor dicho, casi siempre la realidad supera la ficción. Así que yo creo que algo de eso podría incluso haber, ¿no? Es extrañísimo, ciertamente. Si yo agarro y lo cuento a cualquier persona, pues lo primero que van a pensar es que estoy loco, o que cualquier persona o que estoy fumando de la mala, pues básicamente, ¿no? Pero ahí quizás el asunto... o ahí tal vez el asunto sea que realmente, si uno lo ve y empieza a pillar las piezas pequeñas con gente que realmente tiene mucha credibilidad, empieza a armar el rompecabezas, ¿no? Y, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, 2001, la conferencia de prensa de Stephen Greer en el National Press Club en Washington, que se puede encontrar en el internet como conferencia de prensa del National Press Club Disclosure Project, ¿no? Y lo va a encontrar, y tiene una hora de testimonios de gente que pertenece a la Fuerza Aérea, que tiene hartos cargos, no solamente la Fuerza Aérea de Estados Unidos, también la de Europa, personas que trabajaban en inteligencia, personas que estaban ya en el retiro y no tenían nada que perder, entonces se arriesgaban a contar estas cosas, gente que era de la autoridad aeroespacial de Europa, militares, gente de la autoridad civil de aviación, científicos que habían trabajado con departamentos importantes de la NASA y cosas con la NASA con la comunidad europea también, y personas que testimoniaban, por ejemplo, que habían descubrimientos tanto en Marte como en la Luna y que se borraban las imágenes. Y que lo que mostraban al público era una cosa diferente. Personas que en esa conferencia estaban diciendo: estoy dispuesto a declarar esto ante el Congreso de Estados Unidos, y que me tomen esto bajo juramento. Lo que si uno no cumple y uno miente durante un juramento ante una corte o ante una asamblea, básicamente se puede acusar como perjurio. Por lo tanto, estas personas estaban arriesgando mucho más que su credibilidad, en verdad. Y si uno ve esta gente seria hablando y dando datos, y uno va recolectando y sabe dónde buscar, va a encontrar datos que realmente deja un camino de migajas para poder como empezar a valorar justamente esta teoría que quizás sea el tiempo, la parte que nunca hemos considerado con la suficiente justicia en el tema de la ufología. Todos lo hemos pasado por alto. Todos los ufólogos, al momento de ir pensando en qué es lo que podría pasar, incluso este tema de las teorías de conspiraciones, ¿no? Nos parecen tiradas de los pelos, pero cuando uno pone el tema del tiempo, muchas cosas empiezan a tener sentido. Incluso el tema de que en verdad no puede ser esto tan siniestro, pero la pregunta es: ¿y si es que ellos saben algo más? Y si saben algo más de lo que va a pasar en el futuro, la pregunta es: ¿qué decisión tomarías tú? Yo no voy a decir que es buena o que es mala. Lo que sí, para lo que nos está pasando, es bastante siniestro quizás, pero nos daría una luz acerca de qué cosa es lo que está pasando y quizás cuál es nuestro papel, lo que nosotros tenemos, cuál es la posición que nosotros tenemos que tomar, ¿no? Si vamos a ser parte de esto, parte de una solución, si necesitamos saber más cosas para poder tomar una decisión inteligente sobre estas cosas,
o simplemente vamos a ser parte de los que los que les toca vivir esto porque no hay otra solución. Yo me resisto a eso, ¿eh? Así es, Masaru. Ha sido una conversación realmente interesante la que estamos protagonizando el día de hoy. Espero que puedas venir una siguiente ocasión para continuarla. Realmente este tema del tiempo nos ha dejado, aunque suene irónico, sin tiempo. Pero es apasionante, y para quienes quieran escucharlo nuevamente y pues tener ahí mayor, digamos, momento para pensar, para reflexionar al respecto, pueden ir posteriormente a Misterio Infinito Perú en YouTube, que ahí se suben todos los programas, y también lo escucharán en nx.es, la radio del misterio. Muchas gracias, Masaru. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Dónde te encuentran? Por ahí creo que este es un proyecto de cómic, algo por ahí. Sí, tenemos el proyecto de cómic. La página es Subcultura General. Se escribe Subcultura con doble O, cool como cool. Ajá, exactamente. Subcultura General, todo seguido en YouTube. Ahí van a encontrar el primer número del cómic. Ya estamos haciendo el segundo y el tercero al hilo, así que eso tiene que salir me imagino que entre esta y la siguiente semana. Y bueno, también yo creo que vamos a conversar un poquito más acerca de este tema y extenderlo, porque de acá hay una cosa importante del tema. Esto se conecta mucho con las profecías que hay. El tiempo. Ese va a ser el siguiente tema que vamos a tratar en una nueva ocasión en la que estemos acá, de todas maneras, Masaru. Así que prepárate para aquella ocasión para la que ya quedas comprometido. Ok, con mucho gusto, en verdad. Y saludos a todos los teleoyentes. Así es, y ya saben, Subcool, como cool, algo cool, ¿no? Subcultura General en YouTube, y ahí van a ver cosas muy interesantes del amigo Masaru Uechi, que lo vamos a tener muy pronto nuevamente. Nosotros iremos con otro tema, pero de momento, el intermedio. Por favor, señorita Brenda. Misterios al atardecer ha llegado.